beta y el L de acá de la tabla. K, el alfa, el beta y el L. Eso va a depender entonces de la norma. La norma IEC es la norma europea, la norma IEEE es la norma americana, y las curvas I cuadrado T, que son básicamente limitadores de corriente. Ahora, dentro de cada norma hay diferentes tipos de curvas, esto lo hemos conversado también. Existen las curvas inversas, las muy inversas y las extremadamente inversas, ¿ya? Cada una difiere de la otra en función del tiempo de actuación. Las curvas inversas son más lentas, ¿ya? Y las curvas extremadamente inversas son más rápidas. Y en el medio estarían las otras. O sea, la curva inversa tarda un poquito más en operar, mientras que la curva extremadamente inversa, ¿cierto?, es la curva más rápida de ese juego, digamos. Entonces, lo que hacemos hoy día, vamos a estar entonces haciendo un ejercicio de acá, donde vamos a tener que capturar información de acá de la tabla, reemplazarla aquí en esta fórmula, ¿ya?, dependiendo del tipo de relé, del tipo de condición que nos indiquen ahí en el problema, y con eso determinar entonces el tiempo de actuación del relé. Esto es lo primero que uno tiene que saber calcular para poder hacer el ajuste de un relé, ¿ya? Ahora, cuando hay más de uno, cuando hay más de una protección, los tiempos de cada una de esas protecciones van a tomar mayor importancia, porque es ahí donde se genera el problema de coordinación de protección. Es decir, cuando tenemos un elemento aislado que queremos proteger, ¿ya?, que normalmente no está aislado, digamos, siempre un elemento que uno va a conectar a una red, ¿cierto?, depende de otros también. Pero cuando uno conecta un equipo, un transformador, un motor, una carga, a una red, lo que uno tiene que hacer entonces es determinar el tiempo de apertura de la protección, ¿cierto? Para que ya sabemos que la lógica de esto es que la protección abra lo más rápido posible, ¿cierto?, para limitar los daños y de esa manera también aislar solo la zona de falla, siendo selectivo. Pero cuando intervienen más de un equipo, ¿ya?, cuando hay varios equipos de protección, este tiempo nos va a interesar aún más, ¿ya?, porque quiere decir que cada uno de los elementos de protección va a tener que tener una lógica de tiempo también, una lógica de quién opera primero y quién opera después, ¿ya? O sea, en otras palabras, los tiempos no se pueden ajustar mucho, no pueden ser muy cercanos cuando tenemos más de una protección en una línea de coordinación. Porque si los tiempos son muy cercanos, ¿cierto?, significa entonces que cuando un equipo está mandando, cuando un relé está enviando una señal de apertura a un interruptor, hay otro aguas arriba que también está detectando esa corriente y ya también está mandando una señal de apertura. Eso no nos puede ocurrir. Tiene que ocurrir que o cae cae un equipo, ¿cierto?, abre un interruptor, que es más cercano a la falla, pero otro no. O sea, en la lógica, que yo tengo una barra con una protección principal, supongamos que tengo acá otros elementos de protección por acá. Esto lo veíamos el otro día, así como algo muy sin tener mucha teoría. Nosotros veíamos de manera muy empírica, ¿cierto?, que si hay una falla, esto se llama A, B, C, D, E, F, que hay una falla, la secuencia de coordinación debería ser F, D y A, ¿cierto? O sea, debería de abrir el elemento F, ¿cierto? Si el elemento F no puede abrir por algún motivo, debería de abrir el elemento D, pero lo que no queremos, ¿cierto?, que ocurra es que abra el elemento A, porque si el elemento A abre, ¿cierto?, queda todo el sistema sin energía. Ahora, el ejercicio que vamos a hacer primero es como calcular el tiempo de apertura, ¿ya?, de un relé. Por ejemplo, vamos a calcular el tiempo de apertura de este relé, ¿ya? Lo vamos a calcular. Usted va a aprender esa técnica. Después, por ejemplo,
va a aprender, va usando la misma fórmula, la misma tabla, va a calcular el tiempo de apertura de otro relé, por ejemplo el de este. Cuando tengamos esos dos tiempos, vamos a tener que establecer ciertos criterios para que se cumpla esta lógica, ¿ya? O sea, si la curva del elemento F quedó así, la curva del F, la curva del relé D va a tener que quedar más arriba, ¿cierto? Va a tener que quedar más arriba. De tal modo que cuando ocurra un cortocircuito, aquí está la corriente de cortocircuito máxima, ¿cierto? Opere primero aquí está el tiempo, ¿cierto? Opere primero este relé, el F, y después opere el D, ¿cierto? Ahora, esta diferencia de tiempo, tenemos que manejarla, porque eso es lo que nos va a dar la posibilidad de lograr coordinación. Si ese tiempo, que ese delta t entre una curva y otra es muy pequeño, ¿ya? Es muy pequeño, cuando se produce un cortocircuito, ambos relés detectan la falla y van a entonces van a abrir los dos relés casi al mismo tiempo, ¿ya? Para que eso no ocurra, entonces, tenemos que saber calcular el tiempo de apertura de los relés por separado. Usando esa fórmula, podemos determinar los tiempos de apertura de cada uno de los relés. Pero además de eso, vamos a tener que tener un criterio para que, una vez que calculemos los tiempos de apertura, debemos de chequear, ¿cierto?, de que las curvas no queden cerca, ¿ya? O sea, en el peor de los casos, si aquí tengo una curva A también, ¿cierto? Tengo una curva A, aquí tengo una diferencia de tiempo, aquí tengo otra diferencia de tiempo, ¿cierto? Aquí tengo otra diferencia de tiempo. Entonces, lo que tiene que ocurrir es que tanto la diferencia de tiempo entre la curva F y D y la diferencia de tiempo entre la curva D y A, ¿cierto? Esa diferencia de tiempo tiene que ser más o menos alta, tiene que ser más o menos grande, ¿ya? Para que las curvas no coincidan en detectar la corriente de apertura, ¿ya? Y ahí no nos tiene que engañar el dibujo, porque a veces en la gráfica pareciera ser que están bien separadas, ¿ya? Pero la verdad que eso no ayuda mucho. Lo que ayuda es determinar estos pasos de tiempo, ¿ya? ¿Cuánta diferencia de tiempo hay entre una curva y otra? ¿Cuánta diferencia de tiempo hay entre cada una de las curvas? Eso es lo que ayuda para poder garantizarnos la coordinación. ¿Se entiende? Entonces vamos a aprender hoy día, ¿qué cosa? A calcular los tiempos de apertura por separado, ¿ya? El tiempo de apertura para cada relé según las condiciones del problema, según las condiciones también del mismo relé. Hay relés que trabajan exclusivamente con ciertas normas, vienen dados por una determinada norma, y otros no. Por los relés digitales, ¿cierto? Los relés actuales, uno puede trabajar con cualquier normativa, puede trabajar con la IEC, la IEEE, curvas propias que tienen los relés, los fabricantes, y no habría problema. Mientras que relés que son electromecánicos, que todavía los hay instalados, ¿ya? Por ejemplo, los Westinghouse, son muy buenos, seguramente vienen con la norma americana, ¿ya? Vienen con esa norma y uno no tiene la alternativa, la opción de, por ejemplo, usted dice, me gustaría que un Westinghouse trabajara con la normativa IS. No más probable que eso no lo pueda hacer, ¿ya? Entonces, eso es lo que tenemos que entender de lo que es los tiempos de apertura, de las producciones. ¿Alguna consulta? ¿Se entiende? Bien. Anotaron la fórmula, ¿cierto? ¿No? ¿La puedo anotar? Sí, la anoto yo. ¿Para escribirla mejor? ¿Ya? La voy a anotar un poquito para que la copien. Y ahí está lo que significa cada parámetro, ¿ya? Tiempo de atención. Actuación del relé, sí. Tiempo de actuación. Voy a agrandar un poquito más tarde. A ver si todavía puedo. Ahí se ve mejor, ¿no? Entonces, esta formulita, esto nos va a ayudar a determinar el tiempo de apertura, ¿no? O tiempo de actuación del relé.
Entonces, el primero, el T curva, ¿cierto? Dice ahí, es un múltiplo del tiempo de las curvas del relé electromecánico. Por ejemplo, si la curva dice 100%, entonces el T curva vale 1. Si la curva de tiempo está ponderada, digamos, ajustada a un 20%, el T curva va a ser un 0.2. O sea, ese T curva es como el porcentaje. ¿Ya? ¿Se acuerdan que yo lo mostré una familia de curvas ayer? Que partía desde la más alta hasta la más baja, desde 100 al 5%. Entonces, a eso se refiere. Si tú dices, voy a trabajar con esta curva por acá por la mitad, una curva, digamos, very inversa. Entonces, porque una curva lenta sería una curva inversa. Una curva inversa, por ejemplo, tendría un T curva igual a 1, estaría muy arriba. Una curva extremadamente inversa tendría un T curva igual a 0,1, por ejemplo, un 10% más rápido. ¿Ya? A eso se refiere ese T curva. Dice, por ejemplo, si T curva es del 20%, entonces ahí en la ecuación tú pones 0.2, ¿ya? O sea, es como poner el número en porcentaje, en vez de porcentaje, ponerlo en por unidad. Después dice el K, bueno, el K quiere buscarlo en la tabla, ¿eh? El K quiere buscarlo aquí en la tabla, dependiendo de la normativa y dependiendo de la curva que vaya a usar. Lo mismo con el L, el alfa y el beta. ¿Ya? Cada uno de ellos se buscan acá en la tabla. Y el M, ¿cierto? Es el múltiplo del relé. ¿Ya? Cuando uno entra en esta curva, de familia de curvas, ¿cierto? Tienen dos ejes y uno de los ejes de abajo es el M, el multiplicador, ¿ya? Conocido también como TAP. TAP lever, le llaman los viejos iguales. El TAP lever. Ok, entonces esta ecuación es lo fundamental, ¿cierto? La base fundacional, digamos, de cómo funciona un relé como apertura. Recuerden que ayer nosotros veíamos el esquema eléctrico de cómo operaba un relé. Un relé opera por una actuación de tipo electromecánico, ¿cierto? Hay una corriente, ¿cierto? que energiza una bobina y esa bobina genera un campo, ¿cierto? Un campo, una fuerza magnetomotriz, y esa fuerza, mientras más grande es, ¿cierto? Tiene, por supuesto, más fuerza para mover las partes mecánicas, las piezas, los émbolos, ¿ya? Que hacen la apertura del circuito del breaker. Energiza una bobina que es como una bobina de retención, ¿cierto? Que cuando la energía necesaria para que se mueva llega a esa bobina, entonces se provoca la apertura de los controles, lo que se conoce como bobina de disparo. Entonces, todo eso es una cuestión como bien electromecánica. Para que llegue esa fuerza a disparar una bobina, a separar los terminales y a generar la apertura, ¿cierto? Tiene que haberse provocado entonces un campo magnético intenso, bien alto. ¿Y quién es capaz de provocar un campo magnético alto? Una corriente alta. ¿Ya? Y en el sistema eléctrico, ¿cuándo se provoca una corriente alta? Cuando hay una falla, ¿cierto? Cuando hay un cortocircuito, las corrientes son del orden de los kiloamperes, de los miles de amperes, y esas corrientes son las que al entrar a los TC, ¿cierto? A los TC van a provocar este flujo magnético intenso que finalmente genera la apertura. Esto es un tema, digamos, esto es un tema que tiene que ver principalmente con corriente, ¿no? Por eso los relés se llaman de sobrecorriente. El relé funciona por una corriente alta. Ahí cambia su estado, ahí cambia su condición. Acá hay una corriente nominal, ¿cierto? Una corriente full load o a plena carga, o hay un poquito más de esa corriente, sobrecarga, el relé no se va a mover, no va a generar apertura. ¿Ya? Recuerden que la sobrecarga está considerada dentro de las condiciones normales del ambiente operativo. La carga es la sobrecarga, o la plena carga. Un circuito, por ejemplo, de 300 amperes nominales, ya puede trabajar a 200 amperes, ¿cierto? ¿Por qué no? Podría haber en algún momento menos carga. También puede trabajar con un poquito de sobrecarga, 330, 320 amperes. 330, 320 amperes no es necesario hacer apertura del circuito. Pero si hay 8000 amperes, circuito, ¿cierto? Ahí sí, eso ya es otra cosa.
Y esa corriente, cuando entra entonces al TC, al secundario del TC, va a provocar todo este juego, digamos, de mecánica, electromecánica. Así que es importante seleccionar bien o tener bien claro que cuando nosotros vamos a elegir un parámetro, un K, un beta, un M, cuando uno va a elegir un parámetro, lo que a la larga está haciendo es controlando, ¿cierto?, con la condición de falla, cuando ya están los 8000 amperes ahí en el circuito, lo que uno está controlando a la larga es el tiempo. Por eso que lo que usted ponga ahí en esa ecuación, K, alfa, beta, lo que usted ponga, da como resultado, dice ahí, igual a tiempo. En el lado izquierdo de la ecuación dice tiempo de expresión del relé. Entonces cuando uno elige un K, un beta, un L, etc., a la larga lo que uno está haciendo es como mover perillas. Es como mover diferentes perillas para que la cuestión, como un reloj despertador, para que empiece antes o después. Es para tener un tiempo de apertura. Por eso la ecuación ahí dice tiempo de apertura o aclaramiento, actuación del relé. Esto también se conoce en la jerga más cotidiana como trip, tiempo de trip. La traducción técnica al inglés la traducción técnica al español de la palabra trip sería disparo. Técnica, porque si usted busca en el diccionario disparo va a decir shoot, otra cosa. Este disparo se refiere al inglés técnico de área eléctrica, donde tripear, dicen los viejos igual, tripió el relé. Que tripió, ¿cierto? Significa que se disparó, se abrió, actuó. ¿Alguna consulta hasta acá? Ahí las variables serían M, porque los siempre depende de qué quiero que sea rápido. Exactamente. Esto como que uno se lo prefija, digamos. El T curva, el M también, como que uno dice, ya voy a partir como con un criterio del juego de curva. El M no está haciendo. O sea, lo demás están en la tabla. Claro, en la tabla están los parámetros, ¿cierto? K, alfa y beta. Y en un relé electromecánico tenemos esta familia de curvas, Y en esta familia de curvas, si usted se da cuenta aquí, mire, en el eje aparece el M, el multiplicador. Ahí está el M. ¿Ya? Y acá está un medio, 1, 2, 3, que vendría siendo como el tiempo el tiempo que aparece en la ecuación. Este tiempo, si es 10, si es 3 o si es un medio, esto va a depender si usted quiere que la curva sea más lenta, inversa, o más rápida, ¿cierto? Extremadamente inversa. Y de acuerdo a esa selección, si usted se mire, no quiero ni muy lenta ni muy rápida, quiero una curva very inverse, muy inversa. Entonces seguramente va a trabajar usted con algún parámetro de por acá, un 3, un 4, un 5. ¿Okay? Ahora lo que tiene que tener consecuencia es que si yo estoy trabajando con un 3, con un 4, con un 5, estoy aquí en el medio, ¿cierto? En una very inverse. Por lo tanto, cuando vaya a elegir mis parámetros acá, por ejemplo, si estoy trabajando con la normativa IEEE, los parámetros que tengo que elegir, si estoy en una very inverse, tendría que elegir los parámetros de la franja esta que dice muy inversa, ¿cierto? Very inverse. Y de aquí va a salir el K, el beta, el alfa y el L. Y esa es la forma, lo reemplaza ahí y le da el tiempo. Y con eso, entonces uno dice, ya, esta va a ser la curva de mi relé va a actuar por este tiempo hasta mi cortocircuito. Para lograr eso, ¿cierto? Para lograr esa situación, ¿qué tuvimos que hacer? Elegir primero la norma, después ¿qué tuvimos que hacer? Elegir el criterio del tiempo de la curva, si la quiere más rápida, si la quiere más lenta, si la quiere más o menos normal, todo eso. Y después, ¿qué hay que ir a hacer? Hay que ir a mover las perillas. Hay que ir a buscar el alfa, el beta, el L. Eso es más o menos la historia. Y con eso uno dice, listo, tengo ajuste. He hecho el ajuste de mi relé. Cuando a uno le piden, le puedo poner a usted una asesoría como ingeniero de protecciones, le pueden decir, mira, necesitamos que usted haga un ECAP. El ECAP se conoce como Estudio de Coordinación y Ajuste de Protección. ¿Ya? Y ahí hay que hacer, ¿qué es diferente hacer un estudio de coordinación de protección? ¿Ya? Cuando aparece esa letra A, ¿ya? ECAP, el A significa que uno tiene que proponer los ajustes.
¿Ya? Eso significa. O sea, cuando a usted lo llamen para que haga un estudio de coordinación y de ajuste de protecciones, el cliente lo que va a esperar de usted es que usted le diga, mire, supongamos que tenga 2 equipos nuevos, ¿eh? Sí, por ejemplo, que le pida coordinar esto. Esa es su peguita, ¿eh? Se ganó usted este pituchito, ¿no? Tiene que hacer un ajuste y coordinación de estas protecciones. De estas instalaciones. Imagínese. Después yo lo llamo a usted, le digo, oye, ¿sabes qué? Me llamaron para hacer un ajuste de protecciones, pero yo no tengo tiempo porque estoy ganando mucha plata haciendo clases los sábados. Así que, ¿qué te parece si lo haces tú el estudio? ¿Ya? Entonces, ¿qué tienes que considerar, por ejemplo, para hacer este estudio de coordinación y de ajuste de protección? Primero, las marcas de los relés, de todas las protecciones que hay. Tienes que saber las marcas de cada una de estas protecciones. ¿Qué otra cosa tiene que saber? La tecnología de esas protecciones. Porque pueden haber, este puede ser un relé último modelo, ¿ya? Un relé digital, numérico, ¿ya? Pero aquí puede haber un relé electromecánico, como este que vamos a ver, el de disco. Y es así en las plantas sobre todo. Por ejemplo, a mí me tocó hacer un estudio de coordinación de protección en la planta de pellets, de wax. La planta de pellets tenía 77 barras. Imagínate, 67 barras. Y habían desde los equipos más modernos, ¿ya? Hasta unos Mitsubishi que se habían comprado el año que yo había nacido, imagínate. Se habían comprado el año 75, o se habían instalado cuando la planta se estaba construyendo. Y estaban funcionando. Eran unos Mitsubishi japoneses. La única falla que daban esos relés era un resorte, que ya no lo fabricaban, estaba descontinuado. Y era un viejito en Vallenar. Viejito, sí, que tenía un taller, una tornería, que ese viejo hacía los resortes para esos relés. Imagínate. Entonces, había que meter eso en la parrilla, o sea, Mitsubishi del año 75, Multilin del año 2015. Tecnología muy diferente. ¿Qué otra cosa hay que saber para poder hacer este trabajo? Los cortocircuitos en cada punto. No es que nos pide ese dato nos pregunta, bueno, ¿y cuánto es la falla, la corriente falla? Entonces, cuando uno le pide que haga un estudio de coordinación y ajuste de protecciones, uno también tiene que preguntar lo siguiente: oye, ¿y tienen el estudio de cortocircuito ustedes? ¿Lo han hecho? Si te dicen sí, hay una empresa que lo hizo el año pasado, ya, entonces ese insumo yo lo necesito. Y ahí tú vas a tener todas las corrientes fallas, ¿no? Todos los cortocircuitos en todas las barras. Por ejemplo, si yo conozco cuánto es el cortocircuito monofásico acá y el trifásico, ¿cierto? Que son los típicos que se piden en esa barra, y yo sé cuánto valen esos valores, entonces puedo hacer un ajuste con estos relés. Pero si no los tengo, no sé qué curva uso, ¿ves? ¿En qué punto caigo a la instantánea? Para que la cuestión despeje rápido. No sé si caigo en 4000 amperes, en 2000 amperes, en 12000 amperes. No sé. Eso hay que pedirlo, ¿no? ¿Qué otra cosa hay que saber? Hay que saber un levantamiento, digamos, de estos equipos, más allá de la marca. Un levantamiento me refiero a, por ejemplo, el modelo. Ya. Suponte que sea un Mitsubishi, ese es el reflectivo. Este Mitsubishi, ¿qué capacidad de ruptura tiene? ¿Qué ruptura tiene? Suponte que sea de ruptura 10 kiloamperios. Y yo le pido, me mandan el informe de cortocircuito que había hecho una empresa el año pasado, y esa empresa dice que aquí el cortocircuito monofásico a tierra es 9 kilos y el trifásico a tierra es 12 kilos. ¿Ves? ¿Qué significa entonces? Que si hay un cortocircuito trifásico en esta barra, este relé, por muy bueno que esté el resorte, ¿cierto? Se va a fundir, se va a quemar, porque su capacidad de ruptura es de 10 kilos. Y el cortocircuito aumentó porque la planta ahora está más grande, tiene más carga. Entonces, ese estudio se llama estudio de verificación de capacidad de ruptura. O sea, antes de hacer un ECAP, hay que hacer dos estudios antes de un ECAP. El estudio de cortocircuito y el estudio de verificación de capacidad
de interruptores. Eso es que sí. Ahora, si usted hace todo, ¿cierto? Y si usted puede hacer todos esos 3 estudios, pero genial, ¿cierto? Tiene trabajo para un año entero. O no sé si un año, pero al menos unos buenos meses. Entonces, el primer estudio, el de cortocircuito, ¿cierto? ¿Cómo se hace ese estudio? Se hace un levantamiento, hay que hacer el diagrama lineal de la planta. Hay que hacer un levantamiento de equipo, de líneas, de conductores, de barras, de distancia. Pero las distancias son la impedancia. Entonces, uno dice, mira, entre la barra 1, no tiene que sea la barra 1, la barra 1, la barra 2, la barra 3. Entonces, mira, entre la barra 1 y la barra 2, este es un alimentador que tiene tal conductor, que tiene tal longitud, etc. ¿Bien? Y eso lo va modelando, va haciendo el circuito, lo va modelando, y después, ¿cierto? Una vez que tiene todo el esquema modelado, puede determinar cuánto es el cortocircuito en esta barra, cuánto es el cortocircuito en esta barra, cuántos son los cortocircuitos en esta barra. También puede simular, si es que levantó cargas, si es que levantó la carga que había acá, la carga que había acá, ya, si tiene ese levantamiento de carga, también puede simular cuánto van a ser las corrientes de cortocircuito que falla en las cargas. Todo eso va a ser un estudio cortocircuito. Una vez que tenemos los cortocircuitos, ¿cierto? Una vez que tenemos los estudios de cortocircuito, puedo hacer el segundo estudio, que es verificar la capacidad de ruptura de los interruptores. ¿Ya? Como les contaba acá, si el estudio de cortocircuito me arroja que aquí hay 9 kilos y 12 kilos, y este interruptor es de 10 kilos, entonces tenemos aquí un problema. ¿Cierto? Cuando hay una falla monofásica a tierra, este interruptor no va a sufrir ningún problema, tiene 10 kA en ruptura, soporta los 9 kilos. Pero si hay una falla trifásica, que es poco probable, ¿se acuerdan que la probabilidad de una falla monofásica era del 85%? Y la probabilidad de una falla trifásica es baja, es del 5%. Es muy raro que justo los 3 conductores se vayan a tierra. Es más probable que uno se vaya a tierra. Por eso es que la falla monofásica a tierra tiene una probabilidad más alta. Ahora, si bien la falla trifásica a tierra tiene una probabilidad muy baja que ocurra, si llega a ocurrir, su valor normalmente es mayor que el de la monofásica. Si eso ocurre acá en esta barra, si hay una falla trifásica de 12 kA, este interruptor, ¿cierto? No va a soportar desde el punto de vista de la materialidad, se va a fundir. Por mucho que usted tenga una curva rápida y todo. Así que ahí hay una alarma, una alerta, ¿cierto? Para que el mandante, ¿cierto?, tome algunas acciones. Sobre todo porque muchas de estas plantas tienen seguros comprometidos. Entonces, por ejemplo, si hay un accidente en el interruptor F, hay un accidente, hay un arco eléctrico, porque acá hay un estudio que a veces los viejos no nos mandan a hacer, pero que es muy necesario, que es el arc flash. ¿Ya? Pero supongamos que nadie hizo el estudio de arc flash. En la sala eléctrica donde está el interruptor F se provoca un accidente, ¿ya? Con pérdida, con daño, material, humana, etc. La empresa de seguro va a venir esto, va a decir, ya, pues a ver, ¿dónde están los estudios de cortocircuito? ¿Dónde están los estudios de arc flash? Si no ha hecho el estudio de arc flash y no tienen ni siquiera etiquetados, ¿cierto?, los cubículos, la compañía de seguro no responde, ¿no? Porque si esto está fuera de norma. Entonces, eso también sirve mucho hacer estas cosas. O sea, cuando hablamos de protección eléctrica, va más allá de la operación del sistema eléctrico. O sea, nosotros no aprendemos protección eléctrica para que los relés despejen rápido las fallas y siga operando el asunto. También, o sea, el objetivo principal de la protección eléctrica es la seguridad. ¿Cierto? La seguridad. El control de pérdidas. Entonces, por eso que les digo, mira, cuando a uno le piden un ECAP, entonces ECAP significa Estudio de Coordinación y Ajuste de Protección. Cuando a uno le piden un ECAP, ya, lo que están pidiendo o lo que están esperando que uno entregue es las perillitas, ¿ves? Los valores de cada perillita, de cada uno de los interruptores que está ahí, de los relés. Este relé
tiene que tener estos parámetros, este relé tiene que tener estos otros parámetros, este relé estos otros parámetros, es decir, de tal modo que usted está diciendo, con este ajuste que yo estoy proponiendo, estoy garantizando una coordinación. Y se hacen dos partes, se hacen en el diagnóstico y en el ajuste. O sea, primero lo que hace uno, con todo el levantamiento, ¿ya? Con el levantamiento me refiero incluso a levantar los ajustes actuales, ¿ya? A descargarlos si son digitales los relés, ¿cierto? O a visualizarlos si son electromecánicos. Usted hace el levantamiento de todo eso, ¿ya? Y con esa realidad, así como está la cosa, ¿ya? Usted empieza a calcular tiempo, a calcular curva y qué sé yo. Y genera un diagnóstico. Porque puede ser que esté todo coordinado, ¿no? O no sé si todo, pero a lo mejor esta rama está bien. Por decirte algo, a lo mejor esta ramita de acá, estos tres elementos, así como está hoy día la cosa, con las perillitas como están puestas, funciona bien. No hay nada que hacer ahí. Pero para acá no, para acá hay un error, aquí hay unos problemas de coordinación. Entonces, eso usted lo muestra en la primera parte del ECAP. Usted dice, diagnóstico, situación actual. Listo. Después uno dice, propuesta de mejora. O propuesta de ajuste. Y dice, mira, esta perilla hay que cambiarla para acá, el lever, el tab, el M, el alfa, el beta, aquí también lo mismo, los cambia. Y con eso movió las curvas y logró coordinación. Pero para llegar a hacer eso, hay que tener esos estudios en la mano. ¿Ya? Eso es más o menos con lo que uno como ingeniero de protecciones se va a encontrar, y puede que dependiendo de donde esté trabajando, es lo que esperan también de uno. ¿Ya? Es lo que esperan también de uno. Ok, ¿alguna duda? ¿Consulta? Perfecto. Entonces vamos al ejercicio. Este ejercicio está aquí en la página 111. Este que está aquí vamos a hacerlo, de la página 111. ¿Ya? Vamos a tomar este ejemplo para ver cómo se usa esa ecuación y esa tabla. Este es como para soltar un poquito la mano nomás, ¿no? Ese ejercicio, ¿eh? Ya, dice, utilizando un relé IAC51 de General Electric con la característica de tiempo corriente de la figura 321.3, que es la figura que yo recién mostraba del multiplicador M. Determina el tiempo de actuación del relé para un cortocircuito de 1,8 kilo. El cortocircuito que está mostrado aquí en la figura. Ahora, el relé, mira, aquí está, el relé tiene un ajuste ya. O sea, aquí nos dicen, hay un cortocircuito de 1800 amperes, que es de 1,8 kA, y el relé, fueron a levantarlo, y se encontraron con que tiene una perillita, una chavetita en el tab 3, ¿ya? Y tiene la otra perillita en la curva 2. Entonces hay que interpretar eso. Hay que interpretar eso, ¿ya? Y determinar entonces en qué tiempo opera el relé.
El ejercicio está resuelto, ¿ya? En el libro, ese que yo les compartí al WhatsApp, hay alto ejercicio resuelto y como les comenté al principio del ramo, es bien difícil encontrar una buena bibliografía, un buen libro de protecciones en español. Hay muy poca bibliografía en español y la que hay es como a veces muy superficial, ¿ya? Hay poco ejercicio resuelto. Acá entonces yo seleccioné este ejercicio primero porque por un lado nos muestra, ¿cierto?, este famoso multiplicador M, ¿ya?, qué relación tiene con la relación de transformación del TC, ¿cierto?, y cómo puede influir entonces en el tiempo de apertura. Bien, si usted se da cuenta acá en el esquema, tenemos un transformador, un TC, ¿cierto?, de 500 a 5. Aquí tenemos el símbolo del TC, 500 a 5. Acá tenemos el R, ¿cierto?, que sería el relé. Y siempre la línea segmentada, ¿ya?, indica que es una señal, ¿ya?, una señal de control. Que en este caso, si usted se da cuenta, la señal de control va dirigida al cuadradito, que es un interruptor, el elemento de apertura. Apertura o cierre. Entonces aquí tenemos una línea de transmisión, esa LT significa, ¿cierto?, línea de transmisión. No sabemos qué voltaje es, en qué voltaje opera el sistema, no nos interesa por ahora. Lo que sí sabemos es que hay un cortocircuito, ¿ve?, hay una corriente de cortocircuito de 1800 amperes o de 1,8 kiloamperes. El relé está ajustado, este relé de General Electric, modelo IAC51, ¿ya? El 51, si ustedes se acuerdan, habían dos tipos de nomenclatura para los relés de sobrecorriente, el 50 y el 51. El 50 significa que la actuación es instantánea y el 51 significa que es temporizada. Y cuando ya hablamos de temporizada, entra este concepto de inverse, very inverse, extremely inverse. Entonces, quiere decir que el General Electric IAC51 no es un relé instantáneo, no despeja la falla en menos de un ciclo. Por un instantáneo despeja la falla prácticamente en medio ciclo, en 10 milisegundos, en 0,01 segundos. Este es un relé temporizado, ¿ya? Cuando yo digo instantáneo, ¿cierto?, me refiero a 0,01 segundos, la mitad de un ciclo. Pero cuando yo digo que es temporizado, que se demora más, tampoco estamos pensando que se demora 20 segundos después, no, se demora unos pocos ciclos después. Aquí conviene hablar de ciclos, más que de segundos, ¿ya? Porque acuérdate que el corriente alterna, ¿cierto?, a 50 Hz, nosotros sabemos eso, ¿cierto? Que corriente alterna a 50 Hz, esto es un ciclo, ¿cierto? Esto es un ciclo. Un ciclo. También se le llama periodo, eso, ¿cierto? Un periodo. Un periodo. Y el periodo es 1 dividido por la frecuencia, ¿cierto? Como la frecuencia es 50 Hz, esto da 0,02 segundos. Ese es un ciclo, 0,02 segundos es un ciclo. Entonces, nosotros decimos un ciclo, ¿cierto?, son 0,02 segundos. 10 ciclos serían ¿cuánto? 0,2 segundos. 25 ciclos, ¿cuánto serían 25 ciclos? 0,5 segundos. Mira, desde el enfoque de la protección eléctrica, 25 ciclos es harto tiempo. 25 ciclos harto tiempo. Para nosotros, 25 ciclos es la mitad de un segundo, ¿recuerdo? ¿Cierto? Por eso que no conviene hablar de segundos, porque uno se confunde. Uno piensa que 0,5 segundos es poco. En protecciones 0,5 segundos es harto.
Imagínate un segundo. ¿Cuántos ciclos son un segundo? 50 Hz son 50 ciclos por segundo, ¿sí? Entonces, un segundo serían 50 ciclos. Esto es una eternidad para la protección eléctrica. Es demasiado. Imagínate que tú en condiciones normales, acá tengas tú 200 amperes. 200 amperes, ahí está funcionando el circuito con 200 amperes. De repente empieza el cortocircuito de 1800 amperes. 1800 amperes, una cosa así, ¿no? Ahí tengo un ciclo de 1800 amperes. Ahí tengo dos ciclos de 1800 amperes. Está quedando la escoba, ¿no? En el circuito. Y llevamos recién dos ciclos, o sea, 0,04 segundos. Te encuentras poco, ¿cierto? Te encuentras poco, pero los relés, los equipos y las líneas y las máquinas se están resintiendo. Entonces, cuando uno dice, profe, mire, ahí llevo 5 ciclos. 5 ciclos, ¿usted cree que es un tiempo suficiente para despejar las fallas? 5 ciclos, yo creo que es más que suficiente, ¿verdad? 5 ciclos, sostener 1800 amperes durante 5 ciclos va a provocar daño, sin duda, ¿verdad? Sí, ahí tenido que a los 10 ciclos, o sea, claro, entre protección y protección, sí. 10 ciclos. Para que coordine. Eso es para O sea, para que sea aceptable. Claro, para que sea aceptable. Ahora, si este relé está solito ahí, ¿viste? Y está ocurriendo la falla de 1800 amperes, ahí llevamos 5 ciclos funcionando, ¿cierto? Ustedes ya se pueden dar cuenta que no sé qué haya conectado acá, no sé qué cosa hay conectado acá, buscar un transformador, una máquina sincrónica, no sé. Esa cuestión está sufriendo ahí. El alimentador está sufriendo. Los aisladores de la postación están sufriendo. Están todos sufriendo. ¿Por qué están sufriendo? Porque el relé, el PERLA, ¿cierto? Todavía no ve la falla. Todavía no detecta la falla. ¿Y por qué no la detecta? Porque está mal ajustado, ¿no? Está mal calibrado. ¿Ya? Entonces, si sigue, ¿cierto? Vamos a extenderlo a 10 ciclos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Ya? A los 10 ciclos abre. ¿Ya? Y se ve así como un remesón del relé. Hacen una opción así y se va a hacer. ¿Ya? Supongamos que usted lo tiene ajustado así, para que abra 10 ciclos ese relé. ¿Ve? 10 ciclos en tiempo, en segundos, aquí pasaron 0,2 segundos. Ahí tiene 10 ciclos. Pasaron 0,2 segundos. Nada, ¿cierto? Para nosotros, para nuestra vida, 0,2 segundos. Pero para la protección eléctrica, eso es mucho, son 10 ciclos. 10 ciclos que están aguantando los equipos, las máquinas, todas las cuestiones, todos los sistemas eléctricos están aguantando 1800 amperes. Cuando el sistema fue diseñado para 200, 300, 400 amperes. Esa es la urgencia de entender esto, ¿eh? Y de por qué los tiempos son tan cortos. ¿Ok? Ahora mira, aquí hay un ajuste. Esto es como el estudio de... No el ECAP, digamos. Esto es como el estudio del previo. Aquí vamos a ir a hacer un levantamiento, ¿ya? Imagínate que este es el relé de allá de la planta Vélez, ¿cierto? Y está así, tiene este tap, 3 amperes y tiene esa curva, 2. Y nosotros vamos a preguntarnos nosotros, ¿estará bien ese ajuste? ¿Ya? ¿Están despejando rápido las fallas estos viejos? O a criterio nuestro está muy lento el relé. ¿Ya? Es como eso lo que estamos haciendo en este ejercicio. Entonces, como es un GE, un General Electric 51, o sea, con curva temporizada, aquí nos dice, vaya a ver la figura 321.3. Ahí están las curvas de este relé. ¿Ya? Vamos a ir a ver esa figura. La misma que estábamos mirando recién. Aquí está la 321.3. Estas son las curvas del relé IAC51 General Electric, ¿cierto? Tiene diferentes curvitas, ¿eh? Estas son su familia de curvas. Estas curvas, en este tipo de relé electromecánico, ¿cierto? Puede cambiar la que dice 10 a la 9, a la 8, a la 7, a la 6, etc. La puede cambiar modificando el multiplicador, ¿cierto? Modificando el multiplicador y el TAP. ¿Ya? El TAP. Entonces, aquí ya hay un ajuste. ¿Te acuerdas que en el problema ustedes lo notaron? Que decía que el TAP es
¿2 o 3? 3. ¿Y la curva es? 2. Esta es la curva que están usando entonces. La curva 2. Esta es la curva 2. Y nos preguntan por el tiempo, ¿cierto? La pregunta es, ¿a qué tiempo está aperturando el relé? Para poder saber el tiempo, tengo que cortar esta curva. Tengo que cortar esta curva con el M. Con el M de ahí abajo. Necesito saber el M. Por ejemplo, si el M fuese 2, ¿verdad? Si el M fuese 2, está mal escaneado el libro, ¿cierto? Mira, si el M fuera 2, un ejemplo, busquemos dónde se corta la curva 2. Vamos para arriba, ¿cierto? Aquí nos encontramos con la curva de medio, no nos sirve. Seguimos subiendo. Sí, pongo la curva. Seguimos subiendo, nos encontramos ahí con la curva 1. Aquí está la curva 2. Y nos vamos para el lado y ahí va a estar el tiempo. ¿Sí? Y ahí vamos a ver cuál es el tiempo de apertura. ¿Ya? Entonces, necesitamos el M, ¿ves? Necesitamos el valor del M. Vamos al ejercicio de nuevo. ¿Qué dice el ejercicio? Yo sé. Da 6. Ahí está. ¿Cómo se calcula el M entonces? Ahí está la formulita, ¿ves? La corriente falla, la corriente de cortocircuito, partido por la relación de transformación del TC multiplicado por el TAP. Ahí nos da el M. El M es el multiplicador, ¿cierto? Es como ponderación. La ponderación central. O sea, si usted observa bien esa fórmula, la corriente de cortocircuito, a ver qué lógica tiene la fórmula del multiplicador. La corriente falla, la corriente de cortocircuito, al dividirla por el RTC, olvídese el TAP, mira. Si yo la corriente falla la divido por la relación de transformación, sin el TAP, sin el tren, ¿qué es lo que voy a tener? Voy a tener la corriente de cortocircuito reflejada en el secundario del TC, ¿cierto? Eso voy a tener. ¿Ya? Pero si lo multiplicamos por el TAP, que sería el ajuste que tiene el relé ahí en terreno, significa que este es una especie de ponderación que mueve la curva. ¿Ya? Entonces, al multiplicarlo por el TAP, nosotros vamos a determinar entonces cuál es el multiplicador que están usando. Es que, por ejemplo, si tú mueves el TAP, mueves el TAP a 2, a 4, lo que estás moviendo es el M, estás moviendo el multiplicador. Y al moverte el multiplicador, estás cambiando el tiempo. ¿Ves? Bueno, si el M es 6, ya aquí el libro, aquí tiene la respuesta del libro, se lo voy a mostrar aquí la respuesta, mira. Dice que si el M es 6 y la curva es 2, ¿se acuerda usted que en el enunciado nos decía que el relé estaba con curva 2? ¿Ya? Si el M es 6 y la curva es 2, el tiempo es de 0,44 segundos. ¿Ya? Eso lo determinó así mirando la curva. Nosotros vamos a ir a mirar la curva. El dibujo está bien borroso, ¿eh? En el libro original me imagino yo que la curva de este relé debe estar más visible. Aunque podemos googlear la curva de este relé, seguramente está ahí en la bibliografía de la General Electric y la podemos descargar y ver con más claridad. ¿Ya? Pero vamos a ir a ver la curva que tenemos acá en el libro. ¿Ya? No se olviden, el multiplicador nos dio 6, ¿cierto? Y la curva es la 2. Entonces, vamos a la curva del relé. ¿Ya? Y aquí está. ¿Cómo voy a buscar en internet? Ahora voy a buscar. Con el nombre del relé y Relé. el modelo. IRC51. Claro, el nombre del relé. Porque no se ve muy bien esa curva. O sea, para llegar a terminar el 0.44 hay que tener el nivel. Le vamos a creer nomás al Kindle. Le vamos a creer al Kindle. Ya, le vamos a hacer empeño nosotros, ¿eh? Vamos a hacer empeño a buscar el. Ahí, comparte el grupo.
Ahí la encontró la curva, estaba más bonita. Entonces, el multiplicador era 6. Es que estos relés son muy Están pequeños. Ahí está el 6, ¿cierto? Voy subiendo. Normal que no se me acosté temprano, tengo buen pulso. El internet es igual. Ah, Está completo. y ahí corto con la curva 2, ¿ves? Ahí corté con la curva 2, ahí. Está la curva 2, ¿cierto? Y ahí me voy para el ladito ahora, me voy al tiempo. Mira, me voy por acá. Me voy por acá. Me voy por acá. Me voy por acá. Y ahí está operando, ¿ves? A ese tipo. Entonces, si hacemos un poquito ahí ampliamos ahí un poquito la imagen. Se ve horrible, ¿cierto? Pero está como en el medio, ¿cierto? Entre el, dice ahí punto 4, ¿cierto? Y ahí arribita dice punto 3, ¿cierto? Que sería 0.4 y este sería 0. Perdón, 5, no 3, 0.5. Ahí está el 3. Entonces este está como en el medio, ¿cierto? Sería, según yo lo he puesto 45, ¿eh? Pero el Kinderman, que el libro es de él, entonces él vio mejor el monito, es 0.44. ¿Ya? Le vamos a creer. Pero así se encontró el tiempo, ¿ves? Por la curva. ¿Se entendió? Ya. Pero con la fórmula anterior y los datos de alfa, beta y el m. Ahí viene otro ejercicio que vamos a hacer eso. ¿Ya? Pero ahí no, de que llega al 0.40. Lo que pasa es que esto es como el diagnóstico que te decía yo. Fuimos a ver un relé que los viejos a lo mejor está dando problemas porque a lo mejor la operación está muy lenta. Eso es lo que quiero discutir ahora con ustedes. Y luego pasamos cómo sería el caso de mejorar esa condición. Y ahí es donde tú empezás a mover el alfa, el beta. Aquí mira, el relé está así, ¿ves? Tiene un multiplicador que es igual a 6 y están usando la curva 2. Ustedes, según lo que yo comenté acá, ¿cómo encuentran esta cuestión? 0.44 segundos. ¿Ah? 0.44 segundos, dividámosla por 0.02 segundos, que es un ciclo, ¿cierto? Para determinar cuántos ciclos son. ¿Cierto? Se está demorando 0.44 segundos. Llevémoslo a ciclo. Para llevarlo a ciclo, ese número lo dividimos por un ciclo. 0.02. ¿Cuánto nos da 0.44 dividido por 0.02? 22. 22 ciclos. 22 ciclos. Yo recién dibujé acá 10 ciclos, me cansé, ¿cierto? Y 10 ciclos y era harto. Imagínate 22. ¿Ya? Es como peligroso. Entonces usted dice... ahí tiene un grupo. ¿La mancha del grupo? Se ve mejor. ¿Sí? Un poco mejor. Entonces, mire, observemos esta curva. ¿Cuál sería una... Si usted dice, profe, recomendemos a estos viejos de pegue, no sé, no había tantos problemas de pegue. Recomendemos a estos viejos que bajen un poquito el tiempo, 22 ciclos está mucho. Ya, nos ponemos de acuerdo y suponte que la queremos bajar a 15 ciclos. Un ejemplo, no. Queremos que baje a 15 ciclos. ¿Qué opción tenemos? Cambiar el tab, ¿cierto? ¿Y la otra qué puede ser? El TC no, porque está instalado el TC ya, ¿te das cuenta? No, nos va a costar mucho más plata cambiarlo. Mejor mover las perillitas. Entonces, como dices tú, cambiemos el M de la larga, ¿sí? ¿Cambiamos el M o cambiamos la curva? Si en vez de poner la curva 2 uso la curva 1, un ejemplo, ¿ah? ¿Ah? Voy a cambiar la curva. En vez de usar la curva 2, voy a usar la curva 1. Vamos a cambiar aquí con otro color. Nos va a dar el mismo tab, ¿cierto? Mantenemos el tab 3, ¿cierto? Solo vamos a cambiar la curva. Si la curva es la 2, la bajamos a la curva 1, vamos a quedar como por aquí al medio, ¿cierto? Ahí. Y sería como por aquí al medio de estas dos. Y ahí bajamos a 0.25, pongámosle, al ojo no, 0.25. Y 0.25 dividido por 0.02, que es un ciclo, ¿cuántos ciclos nos da?
12,5. Está bastante mejor. 12, nos acercamos más al monito que yo estaba haciendo ahí, ¿ya? Y con eso usted ha mejorado bastante los principios y la filosofía de las protecciones, lo que hay que cuidar, que sea rápida, sensible, ¿ya? Entonces, una solución rápida de terreno sería cambiar la curva. En vez de usar la curva 2, usar la curva 1. Mantenemos el tap. Cambiamos la curva, bajamos a la mitad del tiempo apertura. ¿Perdón? ¿Cuál curva? La que dice medio. Más rápido todavía, claro. Lo que pasa es que ahí encuentro yo que andamos muy sensibles. ¿Me entendés tú? Porque no sabemos qué otra cosa hay agua abajo. No sabemos. Si no hubiera... En el caso de que fuera el último, podría ser... Si fuera el último, podría ser eso. Si no hay más carga, tú dices, profe, quiero usar la curva media. Hacemos la curva media. ¿Qué pasa si cambiamos acá a esta curva, a la media, ¿cierto? La media va a andar por aquí, por ahí, ¿cierto? Ya, aquí está el 0,1, ahí está el 0,2, ahí está el 0,15. Así que esto debe ser como un 0,13. ¿Ya? Si nos da 0,13 segundos, si lo dividimos por 0,02, eso nos da ¿cuántos ciclos? Como 6,5 ciclos. Perfecto. Ahora, ¿cuándo podríamos usar la curva esta, la del medio? La curva de media. Cuando no hay ninguna otra carga abajo, porque si tenemos una carga más abajo, después no vamos a tener cómo coordinar. Pero si no hay nada más, usamos esta del medio. ¿Se entendió eso? Perfecto. Ya. Eso sería un ejercicio así como preliminar, ¿ya? Donde uno va a chequear, a revisar si el relé tiene un buen ajuste o no. ¿Ya? ¿Por qué el 0,44 es un tiempo largo? ¿Cierto? Porque si lo llevamos a ciclo, ¿cierto? 0,44 dijimos que eran 22 ciclos. 22 ciclos y eso es mucho. ¿Qué es lo que es mucho? ¿Qué es mucho? Mucho es sobre 20 ciclos, ¿cierto? 25 ciclos. Eso ya es peligroso, digamos. Podríamos aceptar trabajar con 20, 25 ciclos si es que tuviésemos una curva más arriba de otro tipo y no podemos movernos más. Por ahí podría ser. Suponte trabajar con 50 ciclos, eso es como inaceptable, digamos. Eso es demasiado peligroso. Bien. Antes de ir al break, vamos a hacer el otro ejercicio, el de los parámetros, que está ahí abajito, a continuación del 322. Vamos a hacer este ejercicio. El 324. El 324. 322.4, digo. 322.4. Este ejercicio, ya parecido al anterior, dice, hay un ajuste en un parecido al anterior, pero no el mismo, porque el tercer acá es de 405. ¿Cierto? Y hay un ajuste al relevo. ¿Ya? Este relé tiene una curva del 20%. Tiene una curva del 20%. Ya. Curva del 20%, ¿cierto? Significa un tiempo igual a 0,2. 0,2. Y hay una corriente que ajustaron acá al relé de 4 amperes. Y el cortocircuito es de 5000 amperes.
5000 amperes. Entonces tenemos que ver lo mismo, el tiempo. En este caso, lo importante es que el relé es digital, no el electromecánico de recién, el de disco. El relé que calibramos recién, el del M, era uno de disco. Este es uno digital. Cuando entramos al relé digital, ¿qué se usa entonces? La fórmula. ¿Ya? La fórmula. Por lo tanto, si vamos a usar un relé digital, o sea, si vamos a usar la fórmula, hay que saber si vamos a ocupar la norma IEC o la IEEE o la I cuadrado T, y además hay que saber qué tipo de curva quiere, la inversa, la muy inversa. Aquí nos dice que se va a trabajar con la norma IEEE y que el relé tiene que ser very inverse. Y la norma IEEE. ¿Ya? Otra tecnología de relé, por si acaso, si usted, a lo mejor usted lo sabe mejor que yo, en las plantas conviven, ¿cierto?, diferentes tecnologías de relé. ¿Ya? Como les contaba recién. Protecciones caja moldeada con curvas fijas, relés electromecánicos, ¿ya? Relés digitales, numéricos, con programación desde computador, hay de todo. Y tenemos que hacer las coordinaciones de todo. Y para poder coordinar, la clave es saber los tiempos. Eso es lo que estamos haciendo. Estamos determinando tiempos. Recién en el ejercicio que vimos en delante, el relé de disco, ¿cierto?, el electromecánico, encontramos que 0,44 segundos era muy lento, ¿cierto? Y propusimos cambiar la curva. En vez de usar la curva 2, usar la curva 1 y bajamos a la mitad del tiempo. Ahí nos quedamos más tranquilos. Como decía su compañero, si no había carga en la cola, entonces podíamos hacer incluso la curva de medio, de 0,5, porque ahí el relé prácticamente operaba como un instantáneo. Esta es otra cosa, esta es otra condición. Este es un relé digital, un multilink, un cell, un Ciprotec, no sé, una cuestión de eso. Por lo tanto, hay que saber qué norma va a ocupar y qué curva va a ocupar para poder meterse a la tabla. Ya, no se olvide, la IEEE y la curva muy inversa, ¿cierto? Vamos a ver la tabla, a ver. De ahí volvemos al ejercicio. Vamos a consultar la tabla. Ya, ahí está la tabla, ¿ven? En esta tablita, curva IEEE, perdón, norma IEEE y curva very inverse, muy inversa. Esto entonces es lo que vamos a ocupar como parametrización. K igual 196,1. El alfa 2, el beta. El alfa 2, ¿cierto? El L 441 y el beta 1. alfa 2. Alfa 2, L 491 y termina más. Estoy hablando con la lapicera acá en Timona. El alfa dijimos, el L491 y el beta 1. Beta 1. Ahí están los parámetros, ¿eh? Esos son los parámetros que tenemos que usar para este relé, ¿ya? ¿Por qué esos parámetros? Porque nos dicen que un relé digital, ¿cierto?, que trabaja con la norma IEEE con una curva muy inversa. Ahora, ¿cómo se hace esta parametrización? En el anterior, en el de disco, ¿cierto?, se hace desde el relé mismo, de forma frontal, se cambia una chavetita que tiene, ¿cierto?, o con un destornillador con una perillita, ¿ya? Y ahí usted ajusta la curva y el M, el multiplicador, o el tacto. En cambio en estos se hace a través de software, ¿ya? Cada relé trae su propio software y ahí usted parametriza las curvas. Ahora, lo importante es saber si esta cosa es rápida o no, ¿cierto? Eso es lo importante. Porque
Si es muy lenta, vamos a tener entonces que proponerla extremadamente inversa, ¿cierto? Que sería los parámetros que están debajo, el 282, el 2, el 1,217 y el beta 1. Ahora, ustedes anotaron la ecuación, ¿cierto? Del tiempo. Ustedes lo anotaron acá. El tiempo de curva para nuestro ejemplo era 0,2. O sea, este valor es 0,2. El K, ¿cuánto valía el K? No lo veo yo por la tabla. ¿Cuánto, perdón? 196,1. 196,1. Perfecto. Me acuerdo que el beta valía 1, ¿cierto? Sí. El beta valía 1. El L, 4, ya. ¿Y el alfa? 2. 2. Uy, tenemos todo, nos falta el M nomás. ¿Ven? ¿Se entiende cómo se usa la fórmula? ¿Sí? Ya. La fórmula se usa con la tablita. Sin la tablita estamos ciegos. ¿Ya? Ahora, para echar a la tablita hay que tener dos cositas para echar a la tablita. ¿Qué norma va a usar y qué curva va a usar? Ahora, el M, no sé si alcanzaron a notarlo recién pero el M es un multiplicador, ¿cierto? Es una proporción. ¿Ya? Aquí lo dice, miren. ¿Qué es el M? Es 15,62. ¿Ya lo calculaste? ¿Ah? Está en el... pero ¿qué es el M ahí en la fórmula? ¿Cómo lo entendemos el M? Es una proporción, ¿cierto?, de la corriente dividido por la corriente de ajuste. Dice, el tiempo de actuación, el trip, es obtenido, ¿cierto?, con mejor fidelidad para m mayores a 1,1. Siempre, mira, a la larga lo que quiere decir ese comentario es que usted siempre verifique, ¿ya?, que el m se cumpla esta condición, ¿ya?, que el m sea mayor que 1. Ahí va a tener mayores resultados, mayores respuestas del relé para triple. Entonces, para calcular el m vamos a tener que usar esta ecuación. ¿Ya? Para calcular el m en nuestro ejercicio vamos a tener que usar esta proporción y partido por y de ajuste. ¿Ok? Volvamos al ejercicio. Volvamos al ejercicio. Ahí estamos, ¿eh? Ahí está. Entonces, el m, parecido al m del disco de recién, ¿cierto? La proporción sería el cortocircuito vamos a colocarlo acá por nuestras palabras, cortocircuito máximo, ¿esto qué era? La relación de transformación del RTC, ¿cierto? El RTC, y el 4, la corriente de ajuste. Así sacamos multiplicador entonces en un relé digital. Lo demás, ¿cierto?, es reemplazar todos los valores en la fórmula del tiempo de ajuste. Al reemplazar todos los valores, el tiempo nos da, wow,
Bueno, pareciera ser que el tiempo es demasiado alto, ¿cierto? Porque un segundo son 50 ciclos, tiene más de 50 ciclos, pero resulta que no sabemos nosotros que hay agua abajo, a lo mejor hay otro relé de agua abajo, que su tiempo de apertura fuera, por decirte algo, 0,5 segundos. Entonces, si hay un relé de agua abajo de 0,5 segundos y este relé está agua arriba en 1,14 segundos, entonces a lo mejor puede tener lógicas, porque para que se logre coordinación. Ahora, si este fuera un relé donde no hay ninguna otra carga más, el último relé, el de la cola, entonces este tiempo es muy alto, y ahí habría que bajar. ¿Ya? Va a depender entonces, por eso yo recién le decía, siempre cuando uno hace ajuste de una protección, tiene que mirar el esquema aledaño, todos los otros equipos que hay agua abajo sobre todo, no tanto los agua arriba, sino los agua abajo. Bueno, en realidad agua abajo y agua arriba, porque agua arriba también uno tiene un techo de curva que no puede subir mucho tampoco, si no te pillas con la curva de arriba. Bien, si una pregunta de una prueba puede ser esta, así como igual que esta, pero donde yo les podría decir a ustedes, se necesita que el ajuste del tiempo no sobrepase los 0,5 segundos. Por ejemplo, para este reto. Entonces usted va a hacer este ejercicio, va a llegar ahí, y cuando llega ahí, se va a dar cuenta que está sobrepasando la condición de 0,5 segundos, ¿cierto? ¿Qué podríamos hacer entonces para que se cumpla esa condición? Estoy poniendo un caso hipotético, ¿ya? Estoy poniendo un ejemplo tipo prueba, donde aquí la condición sea que el tiempo de trip tiene que ser menor o igual que 0,5 segundos. Supongamos nos ponen esa condición, ¿ya? Hacemos el cálculo tal como lo hicimos, vamos a llegar a este punto y vamos a decir, oh, no se cumple la condición. ¿Qué podemos hacer? Cambiar la curva. Podemos cambiar la curva a la extremadamente inversa, ¿cierto? Esa sería una forma. Y la otra sería la curva en vez de 20%, ¿cierto? Ajustarla un poquito más. Y la otra sería que la corriente, también tenemos varias posibilidades de ajustar. ¿Ves? ¿Cuál sería más recomendable cambiar? Podemos cambiar el ajuste de la corriente, podemos cambiar el porcentaje de la curva o podemos cambiar el tipo de curva. ¿Ya? Vamos por cambiar el porcentaje de curva. Ajustemos al 10%, no al 20%. Ahí está. ¿Cuánto nos dio? 0,5. Perfecto. ¿Ya? Ahí le da al tiro. ¿Qué pasa? Usted siempre tiene que hacer su análisis antes de llegar y modificar 3 cuestiones a la vez. No, parta por lo más fácil. ¿Qué es más fácil? Cambiar el tipo de curva, cambiar los TC, cambiar el interruptor, cambiar el relé, cambiar la corriente. No, cambiemos el porcentaje que le estamos dando de sensibilidad. Este porcentaje de la sensibilidad que le estamos dando. Entonces, si yo lo bajo, lo vuelvo más sensible, ¿ves? Más rápido. Entonces voy a pensar, aparte que en la ecuación cambio un solo parámetro nomás, pues mira. ¿A dónde está aquí el ajuste? 0,2. ¿Cachai o no? ¿Qué es más rápido? Si yo cambio el tiempo de curva, cambio de 20% ¿a cuánto? A 10, por ejemplo. Este numerito va a cambiar a 0,1. A ver, haga el cálculo de nuevo. Si cambia ese 0,2 por 0,1. 0,571. ¿Cuánto lo dio? ¿Lo hizo? 0,571. 0,57. 0,57, esto es cuando estamos trabajando un 10%. ¿Ves? Estamos casi. O sea, si usted dice, profe, un poquito más ajustado, un 9%, estamos. Se cumple la condición. ¿Se entiende? Así son las pruebas, porque a lo mejor a uno de ustedes se le ocurre hacer eso, a otro se le ocurre cambiar la curva extremadamente inversa, ¿cierto? A otro se le puede ocurrir cambiar la norma. Entonces, aquí como estamos estudiando ingeniería, se premia el más ingenioso, ¿ah? el
el que hace el que llega a la solución por el mínimo esfuerzo, con los mínimos recursos. Yo cambiaría la curva, ¿no? Eso es lo que se hace, se ajusta la curva. O sea, 9 igual cambia un poco, pero No mucho. pero la 31 baja mucho más. 0,8, 0,7. 0,7 más o menos, ya, ahí 0,8, 0,25 a 0,0% ahí está bien. hay que... Sí, 0,45. ¿Alguna consulta? ¿Se entendieron los ejercicios? ¿Sí? ¿Están listos para la prueba entonces? Online. No me ayuda el Son profe. acá puros 7. 7 milisegundos, 7 milisegundos. Me sirve. Ya, hacemos un break hasta las 12. Seguimos a las 12 con otro ejercicio, un tercer ejercicio un poquito más largo, donde se involucra más de un relé. ¿Ya? Y ahí terminaríamos por hoy. No olvide consultar su apunte, yo ya les compartí este material, lo tienen ustedes, ¿no? Así que van a Vamos a tener... imprimir esta tabla entonces. ¿Tener Sí, esa? sí, yo se la iba a traer impresa, pero el profesor se echó para así por ahí. Esa que imprimir entonces. Esa y la... Esa tablita, claro. Esa tablita, lo estamos usando.